Mateo 24, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Señor, te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Señor, declaramos que tú eres bueno, amado Dios, que para siempre es tu misericordia, que no hay nadie como tú, Señor. Colocamos delante de ti esta palabra. Te pedimos que seas tú obrando, que seas tú hablándonos, que seas tú, amado Señor, dirigiéndonos. Gracias, Dios. Dispongo mi mente y mi corazón. Señor, úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Que tu palabra toque nuestras vidas, que tu palabra toque nuestra mente, que tu palabra toque nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El amor y la perseverancia de la iglesia. Es el título del mensaje. El amor y la perseverancia de la iglesia. Una de las características más comunes en todo el ser humano es que le gustan los resultados rápidos y fáciles. Los seres humanos nos gustan los resultados rápidos y fáciles, que no impliquen desgaste, que no impliquen tiempo, que no impliquen sudor. Nadie quiere hacer procesos largos y dispendiosos. Nadie quiere hacer procesos que le demanden esfuerzo. Normalmente a los seres humanos nos gustan las cosas rápidas, que no impliquen nada más. Los cristianos oramos por un enfermo y queremos que sea sano ya. Oramos por un problema y queremos que sea el problema resuelto inmediatamente. Oramos por algo y queremos que se solucione al instante. Muchas personas abandonan sueños porque no se dan con inmediatez. Muchas personas abandonan los sueños porque un sueño demanda tiempo, un sueño demanda dedicación, alcanzar un sueño demanda esfuerzo, alcanzar un sueño quizá demande lágrimas, demande aguante, pero los seres humanos normalmente nos gusta que las cosas se den rápidamente, que no haya demora en lo que necesitamos, que no haya demora en lo que pedimos, y más en esos sueños, en esos proyectos donde muchas veces no hay una luz de esperanza, no hay algo que visualice que las cosas van a salir. Los seres humanos nos gustan las cosas rápidas, que se den y fáciles. Mucha gente abandona sueños, mucha gente. Y ¿sabe? La iglesia debe ser el modelo en cuanto a saber esperar por el cumplimiento de las promesas. La iglesia debe saber esperar. La iglesia debe ser modelo para los demás en el esperar por el cumplimiento de las promesas. Si hay algo que a la iglesia de manera incorrecta le han enseñado es que no pida paciencia. Que porque dicen que cuando uno le pide paciencia a Dios, que Dios le manda muchas pruebas. Eso es una mentira del diablo. Porque la paciencia hace parte del fruto del Espíritu Santo. Dios es bueno. Dios no es un Dios malintencionado, que me pida paciencia y lo dará la mano de pruebas que le voy a mandar. Dios no opera como los hombres. Dios es misericordioso. Y si hay algo que nosotros debemos de decirle al Señor es: Señor, deme paciencia en un mundo acelerado, en un mundo que no tiene tiempo para esperar, en un mundo que no tiene tiempo para sentarse a analizar, en un mundo que no aguanta.
La iglesia debe mostrar la parte del fruto del Espíritu Santo y debe ser modelo en cuanto a esperar en el cumplimiento de las promesas. Saber que las promesas de Dios tienen cumplimiento. Escucha, aunque los tiempos sean difíciles. Abraham, serás padre de multitudes, te haré hijos. Primer año, nada. Quinto año, no, nada. Usted se puede imaginar a Abraham, 10 años, tampoco. 15 años, nada. ¿Sabe? La iglesia debe ser modelo para saber esperar en el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque los tiempos sean difíciles. Aunque los tiempos sean difíciles. Y hablamos de los últimos tiempos de esta era, la era de la gracia en la cual estamos viviendo hace aproximadamente 2000 años, la era de la gracia. Y Jesús hace dos grandes advertencias en el pasaje que leímos. Y la advertencia es que el amor de muchos se iba a enfriar. Se va a enfriar el amor de muchos. Y que debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. La primera advertencia es sobre el amor. Jesús dice que por haberse aumentado la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. Y si hay algo sobre lo que debe prevalecer la iglesia en el amor, lo que impulsó al Señor a traer o a hacer el plan, o más bien a incluirnos en el plan de salvación, fue el amor. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, dice la palabra del Señor: Nicodemo era un maestro, un fariseo, maestro de la ley. Y Nicodemo va a consultar con el Señor. Y el Señor le da una serie de instrucciones. Y llegando ya en el versículo 14, Cristo le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo, dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 16 Jesús le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche, habla Cristo de lo que impulsó a Dios a diseñar y ejecutar el plan de nuestra salvación. Y eso fue el amor. La base para que Dios diseñara el plan de salvación fue el amor. Por amor fuimos salvos. Por amor Dios entregó a Cristo en la cruz del Calvario. Y es sobre esa premisa, dice el Señor, que se debe mover y permanecer la iglesia. El amor. Escúcheme, el amor que Dios tuvo para con nosotros es un amor ágape. Y eso quiere decir que es un amor sin interés. O sea, Dios nos dio a nosotros sin interés, sin que usted y yo tengamos algo que darle al Señor a cambio del amor que Él tuvo por nosotros al darnos la salvación. Y entonces Dios quiere que la iglesia se mueva en amor. Escúcheme, que nos amemos unos a otros. Dios quiere que la iglesia, que el sentir de la iglesia sea en el amor, y por eso es que la iglesia, por eso usted y yo vamos y predicamos el mensaje de salvación. Por eso usted y yo venimos aquí, por eso usted trae su ofrenda, su recurso financiero, porque usted ama la obra de Dios. Usted dice en mi casa que hay un grupo familiar porque usted ama la obra de Dios. Usted dice: yo quiero servir como un líder, yo quiero servir como maestro, quiero servir como anfitrión por amor, porque es el amor lo que impulsa
o debe ser el motor que impulsa a la iglesia. Fue el motivo, fue el amor lo que impulsó el plan de salvación. De tal manera nos amó Dios que entregó a Cristo. Y es lo que el Señor le dice a Nicodemo, fue por amor. Agradamos a Dios, escuche, cuando lo que hacemos siguiendo a Cristo tiene su origen en el amor. La iglesia debe moverse en amor, pero qué difícil es, escúcheme, que muchas veces la iglesia, ni siquiera en la propia casa, se mueve en el amor. Y Cristo dice, una de las situaciones que va a anteceder la venida mía, dice el Señor, es que por haberse multiplicado la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriará. Y sabe, muchas veces la iglesia permite que lo que pasa enfríe el amor. Y entonces Jesús habla, ¿qué va a provocar el enfriamiento del amor? Todos los eventos, la maldad que vive el hombre en este tiempo no es comparada con la que vivió el hombre hace 50 o 100 años. Y eso provoca que muchas veces la iglesia diga, pues que no vale la pena orar por eso, mire cómo están. Y entonces se va influenciando la iglesia con todo lo que está pasando alrededor. Pero ¿qué voy a orar por mi familia? ¿Qué voy a orar por mi esposo si me maltrata, si esto, lo otro? ¿Qué voy a orar por mi esposa si se opone, si es contradictoria? ¿Qué voy a orar por mis hijos? Y empieza la maldad a enfriar el amor de la iglesia. Y empieza todo lo que está pasando alrededor. En el mundo hay más o menos 7.800 millones de habitantes. Escuche lo que le pasa a la iglesia. En el mundo hay más o menos unos 7.800 millones de habitantes. Escuche. Y de esta iglesia que habla Cristo, de la iglesia que va para el cielo, no hay más de 500 millones. O sea que estamos en contra de más de 7.000 millones. La proporción, valga la redundancia, es desproporcionada. Y entonces todo lo que está haciendo alrededor del mundo afecta a la iglesia. Y es donde Jesús dice, ojo, que el amor de la iglesia no se enfríe. Que tu trabajo en la obra no se enfríe, que el ir a compartir no se enfríe, porque empezamos a decir, pero ¿de qué vale la pena? Mira la maldad del hombre, de eso, y a eso es lo que se refiere el Señor. Porque la iglesia, el motor que mueve la iglesia en el Espíritu Santo es el amor. Y Cristo coloca como causante la multiplicidad de la maldad. Y si hay un tiempo donde avisoramos, donde palpamos la maldad del hombre, es este tiempo. Y ha provocado en gran medida que la iglesia en mucho lugar se aquiete. Mire, el 2020 fue un año donde la iglesia se aquietó. Y lo que provocó todo esto que estamos viviendo, toda esta parte pandémica, haya sido un accidente, haya sido provocado, nace del corazón, de la maldad del hombre. Como quiera que haya sucedido. Porque el pecado produce pestes, produce daños, produce enfermedades. Y en Juan capítulo 13, Jesús nos da una enseñanza. Juan 13. Versículo 34. Escuche la iglesia, cómo y en qué debe moverse la iglesia. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos
a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Escuche, iglesia, qué difícil es cuando uno ve que en la iglesia están unos contra otros, cuando hay odio, resentimiento, amargura, recelos en la iglesia, cuando Jesús lo que ordenó a la iglesia es, y le dice a los discípulos, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Pero mire lo que dice en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con los otros. En eso, escúchame, conocerán que somos discípulos del Señor. ¿Sabe que hay un misterio? Hay un misterio en el mundo, que el mundo sabe cómo debemos de vivir los cristianos, aunque no sea cristiano. Hay gente que nunca iba a una iglesia cristiana, hay gente que nunca cogió una Biblia, hay gente que nunca le han predicado el evangelio, pero sabe cómo debe comportarse un cristiano. Y la gente que no conoce de Cristo, pero sabe que usted y yo conocemos de Cristo, cuando nos ven haciendo algo mal, dicen, ¿y luego usted no es cristiano? O sea, el mundo sabe cómo debemos de vivir los cristianos. Escuche, el mundo sí sabe que los cristianos no podemos estar peleando. El mundo sabe que los cristianos no debemos estar gritándonos unos a otros. El mundo sabe que los cristianos no debemos andarnos maltratando. Escuche lo que dice el Señor a los discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea que cuando usted vive al lado de alguien, escúcheme, tenga cuidado porque estos días le van a tocar la pared. Como saben que usted es creyente y que lo van allá gritando dentro de la casa, estos días del otro lado los vecinos le van a tocar la pared. Entonces usted va a saber que aunque esos no sean creyentes, saben cómo debe vivir un creyente. Escuche, el mundo sabe cómo debe, eso es un misterio, pero el mundo conoce. Porque Jesús dijo, en eso conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se muevan en el amor. Y no es un amor interesado, es un amor sin condición, es un amor no esperando nada a cambio. Pero qué difícil es cuando en la iglesia nos vimos peleando. El uno dice esto, el otro dice lo otro. Este no te quiere, el otro tampoco, ¿sabe? La maldad del hombre enfriará el amor de la iglesia. Por haberse multiplicado la maldad. Es interesante cuando el centurión, este hombre, ve a Cristo en el proceso de la crucifixión. Este hombre tenía bajo su cargo a los soldados que iban a crucificar al Señor. Pero no solo eso, este centurión había escuchado del poder del Señor. Este centurión había escuchado a quién están acusando. Y este centurión sabía que Cristo tenía el poder para resucitar a los muertos, por lo que había escuchado. Y entonces a este que estaban crucificando resucitó a Lázaro cuando llevaba 4 días de muerto. Llegó y le puso la mano en el ataúd del hijo de la viuda de Naín y le dijo, joven, levántate, y ese salió de ese ataúd. Le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, le puso a hablar a los mudos, puso a oír a los sordos. O sea, delante de centuriones está un hombre poderoso, Jesús, en el proceso de crucifixión. Y este centurión vio cómo sus soldados le quitaron la túnica a Jesús y la rifaron entre ellos, y Cristo no dijo nada. Y este centurión vio cómo al Señor los soldados le clavan una corona de espinas en la cabeza y Jesús sigue. Pero este centurión ve cómo Cristo, cuando está en la cruz del Calvario, lo vituperan, lo maldicen, le dicen, si eres hijo de Dios, bájate. Y este centurión ve que Jesús
no lanza ninguna maldición en contra de nadie. Y este centurión lo único que escucha de alguien que le han dicho, o que quizá tuvo la oportunidad de ver en alguna ocasión, con poder para bajarse de esa cruz, con todo el poder, porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, dijo Jesús. Y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para tomarla. Pero ¿sabe qué fue lo único que el centurión le escuchó a Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué es eso? Amor. Escuche, y lo que Jesús dice aquí, conocerán que son mis discípulos. Termina el centurión conociendo que él era hijo de Dios. Verdaderamente ese era hijo de Dios. Escúcheme, la gente va a conocer que somos discípulos de Cristo por el amor que tengamos nosotros, entre nosotros y con el mundo. El amor que me permite ir a mí y compartir la palabra, no el amor que me permite alcahuetear y compartir el pecado del mundo, no, el amor que me permite ir allá, el amor que me permite orar por el perdido, el amor que me permite dejar mi tiempo para hacer la obra, el amor que me permite abstenerme de cosas para sembrar en la obra, el amor. La gente aunque no es creyente, sí sabe cómo deben de vivir los creyentes. Y Jesús lo afirma, en esto, ¿en qué? En que se amen unos a otros, conocerán todos que somos discípulos de Jesús. Y vuelve y dice, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero dice él que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si hay algo, una premisa aquí de lo que dice el Señor, es que la iglesia debe tener cuidado que el amor no se enfríe. No, eso ya se perdieron, no hay necesidad de compartirle. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado, Jesús dijo que nos da un nuevo mandamiento y que al cumplirlo estaríamos plenamente identificados como discípulos de Cristo. Lo que te identifica, lo que me identifica a mí como discípulo de Cristo es el amor en Cristo, pero es el amor entre los unos y los otros. Es lo que me va a identificar como discípulo de Cristo. Lo segundo que dice el Señor, la segunda advertencia es sobre la perseverancia. La segunda advertencia es sobre la perseverancia. Perseverar del griego upomeno, H-U-P-O-M-E-N-O. Esa es la raíz de la palabra perseverar, upomeno. Y quiere decir mantenerse en pie en el conflicto. Quiere decir sobreponerse a la adversidad. Quiere decir no desplomarse bajo tensión. Quiere decir estar uno firme. Quiere decir perseverar bajo presión. Quiere decir esperar calmada y valientemente. Perseverar. Eso fue lo que Jesús dijo a los discípulos, para que ellos lo enseñasen a la iglesia. Y eso es lo que Dios nos dice hoy como iglesia. La promesa de la salvación solo podrá ser alcanzada con perseverancia en el cumplimiento al mandato del Señor. Escúcheme, o sea que la señal de que somos salvos es que perseveramos en medio de cualquier circunstancia. Escuche, la señal de que somos salvos es perseverar en medio de cualquier circunstancia, porque entre otras nadie puede decir, no, yo ya soy salvo, porque lo único, escúcheme, lo único, o más bien el único que sabe que al final del camino usted y yo somos salvos es Cristo. Y por eso Él dice aquí, el que persevere hasta el fin. No sirve quedarse a medio camino diciendo que soy salvo y no he perseverado. Porque cuando yo entiendo el significado de perseverar, dice que es mantenerme en pie en el conflicto. O sea que
El conflicto que está viviendo el mundo no puede distraerme ni apartarme del Señor. No es que el mundo está muy difícil, pero ya como yo soy salvo, yo me aparto para... No, 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 no. Aquí dice que la palabra perseverar significa mantenerse en pie en medio del conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión. O sea, habla de aflicción, habla de que hay tiempos de lágrimas, de dolor, de pérdida. Pero yo he de perseverar. ¿Perseverar qué? Dice, porque es que el único, vuelvo y reitero, que sabe que somos salvos es Dios. Porque la demostración mía para ser salvo es perseverar. Y aquí el Señor dice, el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. El perseverar es mantenerse en medio de cualquier circunstancia. Y solo se puede alcanzar esa salvación. La iglesia se mueve día tras día en medio de un mundo violento. Escúcheme. La iglesia se mueve día tras día en medio de un mundo violento. El trasegar diario de la iglesia es en medio de un mundo caótico, un mundo de violencia, un mundo en donde no hay justicia, un mundo en donde se levanta en violencia. Pablo le dijo a Timoteo, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, hombres intemperantes, avaros, amadores de sí mismos, violentos, irrespetuosos, no respetando a los papás, a los padres, hombres, dice el carácter de los hombres, y eso es lo que vive la iglesia con el mundo. Pero Jesús dijo, uno, no permitas que la maldad del hombre enfríe el amor de la iglesia. Para eso debe perseverar, fue lo segundo que dijo el Señor. Escuche, usted y yo somos llamados a perseverar. Somos llamados a mantenernos bajo presión en el conflicto, mantenernos firmes, perseverar, estar, porque el Señor dice, y el que persevere hasta el fin. Pastor, yo voy aquí en camino, pero me quedo 3 cuarticos, no sirve, porque hasta el fin. Y el problema es que el fin no lo sabemos. El día y la hora no lo sabemos, pero la antesala de la venida de Cristo es que el amor de muchos se va a enfriar. La antesala de la venida de Cristo es que por haberse enfriado el amor de muchos, muchos se apartarán, no perseverarán. No, pero es que con todo lo que está pasando y Cristo no viene rápido, más bien yo me espero un poco. Aquí habla de esforzarse, aquí habla de mantenerse en medio del conflicto, aquí habla de no ceder bajo presión. ¿Qué presión te está dando el mundo en este tiempo a la iglesia? Pero la iglesia no debe ceder bajo presión, la iglesia debe mantenerse. Si en tu casa se levantan contra ti, debes mantenerte, debes de perseverar en el amor, en la confianza en el Señor. Día tras día la iglesia se mueve en este mundo violento y solo perseverando hasta el fin, escúchame, solo hasta el fin se alcanzará la salvación. Es cierto, es una realidad, porque lo que me garantiza a mí la salvación es que persevero hasta el fin. Yo no puedo decir que soy salvo y a mitad de camino me aparto por todo lo que se vive. La maldad del hombre que te dice que hoy en día a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo bueno. La maldad del hombre que hoy te está diciendo que tú puedes pecar y que eso no tiene nada que ver con tu salvación. La maldad del hombre que te está mostrando que los principios y lo que hay en la palabra se puede cambiar y no pasa nada. Entonces empieza la iglesia a ser afectada en su amor, en sus principios, en su conocimiento. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. Escúchame, el que persevere hasta el fin. No hay opción de quedarte a la mitad. No hay opción de que es que me faltó un poquito, no, es hasta el fin. El perseverar, el mantenerse para alcanzar las promesas de Dios.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, entre otros versículos, entre otros pasajes del Apocalipsis, también como el capítulo 3, versículo 21, dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Escuche, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde está la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Y dice, el Espíritu le dice a la iglesia: al que venciere. Al que venciere, escucha, no al que se quedó ni al que lo derrotaron. El Espíritu dice a la iglesia: al que venciere. Escucha, como compartíamos anoche, nadie va a vencer donde no ha peleado. Escúchame, usted no puede decir yo soy más que vencedor cuando nunca has peleado. ¿Vencedor de qué si no has peleado? Yo venzo cuando he tenido una batalla. Por eso Jesús dice: y el que persevere. Y la raíz de perseverar es mantenerse en medio del conflicto, resistir la presión, estar firme a pesar de las circunstancias. Escucha, la Biblia dice que la iglesia vive día tras día en una batalla, en un trasegar. Y aquí Cristo dice que por haberse multiplicado la maldad del hombre, Jesús hablando hace casi 2000 años, ya hoy esa maldad está multiplicada. La gente ha cambiado principios, valores, y la iglesia se mueve en medio de todo eso, y a veces afecta eso el amor de la iglesia. Pero Cristo en el versículo siguiente dice: pero el que persevere, o sea, en medio de toda esta circunstancia, el que se mantenga firme en su creencia, en su fe, en su convicción. Y aquí en el libro del Apocalipsis, el mismo Jesús, ya glorificado, le dice al apóstol Juan: el Espíritu dice a las iglesias, el que tenga oídos para oír que oiga, dice, al que venciere. Y vence a aquel que ha estado en un conflicto. Vence a aquel que se ha estado moviendo en un conflicto. Vence a aquel que ha estado en una batalla. Vence a aquel que ha estado firme a pesar de las circunstancias. Solo a los vencedores dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solo a los vencedores, solo al que permanece, solo al que a pesar de las circunstancias dice: confío en el Dios que todo lo puede. Solo el que en medio de las tensiones no decae, no, a pesar de que hayan, porque una batalla trae aflicciones, una batalla trae lágrimas, una batalla trae dolor, una batalla puede traer muerte, una batalla puede traer pérdida. Y el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Escuche, Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Dijo: por lo demás, me está reservada la corona de justicia. El cumplimiento de lo que dice Apocalipsis 2, 7. Al que venciere, solo al que venciere. Y solo la iglesia vence si permanece en amor. Si no permite que la maldad del mundo enfríe el amor. Y eso va a suceder cuando usted y yo perseveramos en medio de cualquier circunstancia. Nos levantamos, decimos: el Señor no dejará postrado al justo, dice, lo levantará, dice la Biblia. Cuando permanecemos firmes, cuando bajo tensión, porque entonces la maldad del mundo, escúchame, todos nosotros tenemos familia, personas cercanas que no conocen de Cristo. Y solo hay dos tipos de gobiernos: el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás.
O sea que esas personas, que puede ser el cónyuge, que puede ser el hijo, que puede ser el papá o la mamá, que puede ser tu familia y que esté en el mundo, está bajo el gobierno de Satanás. Y bajo el gobierno de Satanás hay maldad. Y entonces puedes salir influenciado dentro de tu casa. Vas a estar influenciado dentro de tu misma casa. Pero no permitas que el amor se enfríe en ti. Persevera orando por esa familia, por ese pariente, por esos amigos, por esos compañeros de trabajo. Perseverar hasta el fin. No permitir que la maldad del mundo te afecte. No permitir que la maldad del mundo te distraiga. Porque hay que estar hasta el fin. No hay, escúchame, no hay lugar en el cielo para los que desisten. No hay lugar. Jesucristo fue uno de los más ejemplos cuando Él dijo, Padre, si es de ti, pasa de mí esta copa. Y la Biblia dice que el Padre no le contestó, hizo silencio al Señor. Y entonces el Señor cumplió todo el proceso, perseveró hasta el fin, hasta decir, consumado es. En tus manos entrego mi espíritu. Hasta el fin. Y eso es lo que el Señor dice con la iglesia. Al que venciere, le daré del árbol de la vida. ¿Y dónde está? En el cielo, en el paraíso de Dios. Nadie va a llegar al cielo a media marcha. No, es que yo iba peleando, pero estaba muy fuerte y me escondí, pero aquí estoy en el cielo. No, no. Solo a los vencedores. Y el vencedor es el que se mantiene bajo el fundamento del amor. Jesús, hablando sobre el trasegar diario de la iglesia, habla de que debemos de vencer, debemos perseverar hasta el fin. No hay lugar para quedarnos a mitad de camino. Vamos de la mano de Dios, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. La iglesia vive un diario vivir o hay un diario vivir en la iglesia de situaciones difíciles. Pero usted y yo tenemos que entender que somos soldados de Cristo. Somos soldados. Solo los soldados viven en la batalla y salen vencedores, los buenos soldados. Y usted y yo somos soldados de Cristo y por cuanto somos soldados de Cristo, la Biblia dice que somos más que vencedores. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Dios.